Bienvenido a la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. Estos videos que vamos a analizar la historia del pueblo de Israel están vinculados a mi libro Intifada. Puedes adquirir el libro en internet y también te puedes inscribir si quieres que tengan un valor curricular. Te puedes inscribir en la página de la EAPA, es buscatufe.com, entras en la sección de enseñanza y bueno, ahí van a estar los requisitos para que salgas con un título, si es tu deseo, y estos videos también tengan este valor curricular. De otro modo, bueno, puedes ver los videos, no hay ningún problema, puedes comprar el libro o puedes inscribirte a la APA, puedes hacer las tres cosas. Que el video tenga un valor curricular, bueno, necesitas estar inscrito en la APA, necesitas comprar mi libro en amazon.com, con un solo clic te lo envían a tu casa, y también necesitas entregar un resumen de cada video, unas cuantas cuartillas, como se te dará instrucciones cuando estés inscrito en la EAPA. De otro modo, bueno, eres bienvenido a ver el video, a comprar el libro si lo deseas. La parte 3 del capítulo 8 del libro Intifada. Este libro que puedes adquirir en Amazon por internet, te lo envían a cualquier parte de tu domicilio con un solo clic. Dice la escritura en el Salmo 94:16: ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Bueno, ¿cuáles eran las verdaderas razones que impulsaban los ataques antisemitas? ¿Qué había detrás de estos grupos que no querían unirse de manera formal a la Iglesia Católica en su camino hacia Jerusalén? ¿Y por qué tomaron la ley en sus manos y la misiva de eliminar las comunidades judías en su camino a Tierra Santa? Bueno, de acuerdo al historiador Chazan, las investigaciones modernas básicamente sugieren dos conceptos que impulsaron este pensamiento mayormente en la Primera Cruzada. Uno era la Guerra Santa y otro las peregrinaciones. Bueno, muchas de la fuerza del movimiento fueron estas dos ideas: Guerra Santa y peregrinaciones. Y hemos dicho que los fieles pudieran llegar a Jerusalén con un salvoconducto sin problemas, sin trabas en el camino, que hubiera libre tránsito hasta la ciudad de Jerusalén. La noción de Guerra Santa, por otra parte, tuvo implicaciones muy peligrosas para los judíos, porque los musulmanes eran vistos como enemigos de la fe, pero también los judíos, es decir, el peregrinaje a la tierra de Israel sirvió para identificar al pueblo judío como enemigo del catolicismo, porque ellos proclamaban ser los herederos de estos territorios. Es decir, si un judío dice yo soy el pueblo escogido, entonces por lo tanto pues el católico deja de ser escogido, es decir, solo puede haber un pueblo escogido y el otro es desechado. Si los judíos claman que Eretz Israel es suya o era suya, entonces bueno, el catolicismo quedaba de lado en cuanto a la recuperación de los territorios sagrados. Y bueno, los cruzados eran estos actores dentro de la Guerra Santa. Dice que querían liberar a estos lugares de las manos de los musulmanes. Y bueno, los musulmanes no creen en Cristo,
se los veía como enemigos porque no creían en el Salvador, en el Mesías, y esto daba un argumento a fortiori más preciso. Si la guerra era en contra de los no creyentes, por lo tanto, la guerra también era en contra de los judíos que tampoco aceptaban y aceptan a Jesucristo como el Hijo del Señor ni como Salvador. Y todavía más allá, bueno, de acuerdo a las interpretaciones del Nuevo Testamento, fueron los judíos los causantes de la crucifixión de Jesucristo, es decir, se los veía como culpables. ¿Quiénes crucificaron al Salvador? ¿Quiénes crucificaron al Hijo de Dios? Los judíos, por lo tanto, son doblemente enemigos de la fe católica. Esto en la lógica fundamentalista católica medieval, es decir, si el musulmán está negando a Cristo, el judío también, y peor, porque ellos lo crucificaron. Es decir, si los musulmanes debían de ser castigados por desacralizar los lugares sagrados para el catolicismo, cuanto más los judíos que negaban la existencia incluso de estos lugares sagrados, ¿no? Entonces, bueno, la controversia o la mentalidad religiosa católica era fundamentada en una mala interpretación o en una interpretación fundamentalista de el Nuevo Testamento. Tenemos esta historia donde Jesucristo está siendo juzgado y Poncio Pilato se lava las manos y dice: allá ustedes, yo encuentro este hombre justo, y grita el pueblo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y bueno, una mala interpretación de esta escritura sería: ellos llevan el pecado en su propia sangre. Era tan fuerte la ignorancia del catolicismo hacia estos parámetros que cuando un judío se convertía al catolicismo, el bautismo, de acuerdo a las creencias católicas, ni siquiera podía limpiar este pecado, ¿no? Bueno, en términos teológicos modernos eso sería una blasfemia. La fe en Cristo limpia cualquier pecado, ¿no? Decir que la sangre de Cristo no limpia un pecado u otro es quitarle el valor meritorio del sacrificio en la cruz. Pero bueno, esto decían los católicos, ¿no? Ni siquiera el bautismo de un judío limpia el pecado de haber entregado a la cruz al Salvador del mundo. ¿Se imaginan? Entonces, bueno, había un odio religioso exacerbado, y esto hay que tenerlo en consideración para entender el odio medieval europeo. Básicamente, bueno, esparcido en un grupo ignorante de las Sagradas Escrituras, manipulados con la voz de un sacerdote que también era antisemita. La masa simplemente se levantó en contra del judaísmo, ¿no? Estos son los responsables de la crucifixión de Cristo, es decir, ni siquiera se había entendido el concepto de crucifixión. Entonces, hubo muchos actos de crueldad inusual en este camino para la recuperación de la Tierra Santa. Y bueno, también hubo un problema. Las cruzadas atentaron en romper el delicado balance que existía entre la negación y la tolerancia hacia el judaísmo dentro de las doctrinas tradicionales
de la Iglesia Católica. Estamos hablando de un tiempo donde el antisemitismo o la intolerancia religiosa no era tan criticada como el día de hoy. El día de hoy, bueno, quien critica a un cristiano protestante o quien critica a un católico o quien critica a un musulmán es tachado de intolerante fundamentalista. En la Edad Media no había esta censura ideológica. Entonces, bueno, había un hilo que podía romper las relaciones entre la Iglesia Católica y el judaísmo, lo cual hubiera desatado una guerra comercial, económica, que hubiera desestabilizado a Europa. Es decir, el judaísmo o las comunidades judías jugaban un papel muy importante para mantener la estabilidad económica de los diferentes reinos. Y bueno, los judíos estaban siempre, hemos dicho, cercanos o en las clases jerárquicas donde altas, en las cortes de los reyes. Y bueno, las bandas que representaban a los judíos se podían quejar de un ausentismo o de una ausencia en el proteccionismo que brindaban los reyes, ¿no? Y acusarlos de debilidad. Es decir, lo que pasa hoy en día cuando la violencia o el crimen organizado excede al Estado y la gente se queja y dice el Estado es incapaz de brindar la protección que el pueblo necesita. Esto llevado a un nivel más alto, dicen, bueno, si el Estado no puede, quitemos a ese Estado y pongamos un Estado donde sí se aplique el derecho, donde sí se aplique la seguridad. Y el judaísmo tenía una influencia muy fuerte para destronar reyes, ¿no? Entonces había un balance muy delicado. Entonces, con esta distorsión del llamado para recuperar Tierra Santa, con esta distorsión de entender que se quería recuperar de manos del Islam, no del enemigo de la fe católica. Imagínense cuántos enemigos tendría la fe católica el día de hoy: budistas, confucionistas, protestantes, musulmanes. No, si me explico, borrar a todos los actores sociales. La iglesia no quería eso, solamente quería el libre peregrinar a tierra de Israel y retomar o quitar el Islam de Europa. Entonces, bueno, el odio o el antisemitismo estaba fundamentado básicamente en una ideología religiosa. Los judíos como responsables de la crucifixión de Cristo y esta desfiguración del mensaje de salvación. Digo, se ve que nunca leyeron las cartas del apóstol Pablo, donde explica por qué el judaísmo tuvo que ser vendado para que la salvación llegara a los gentiles. Es decir, hay una clara distorsión para entender el judaísmo en el contexto del Nuevo Testamento. Entonces, todo esto devino en ataques espontáneos, una manipulación de la masa ignorante para que quedarse con los bienes, con la economía, con el dinero, con las tierras que pertenecían a las comunidades judíos. Y bueno, resaltó el odio que había estado como oculto, diríamos un secreto a voces en la comunidad europea, y buscaba nada más el pretexto otra vez para volver a salir. Esto ha sido una constante en el antisemitismo, ¿no? Parece que el judaísmo lleva buenas relaciones con sus vecinos, cuando de pronto, ¡pau!, ¿no?, surgen brotes antisemitas inusitados. Dices, uy, pero si era mi vecino, ¿no?, el que me está atacando
es decir, hay un antisemitismo oculto y salió a relucir en las cruzadas. Veremos la siguiente parte. Presento los libros que he escrito: la Biblia diacrónica con hebraísmos, una historia lineal donde se presentan los hechos de manera cronológica con hebraísmos que nos ayudarán a comprender la profundidad del texto bíblico, los nombres de Dios y el poder en los nombres de Dios. El primero, una compilación de 1000 nombres de Dios, de más de 1000 nombres de Dios, su traducción al español, su transliteración, su pronunciación más adecuada. Y el segundo es este mismo libro con una explicación de cada nombre y el poder que podemos nosotros hacer fluir de lo alto para recibir las bendiciones de Dios, del Eterno, mediante la pronunciación de su nombre. Interpretaciones bíblicas sefardíes, son interpretaciones bíblicas de la comunidad judía que vivió en España entre los siglos XII al XVI, y finalmente toda la serie de mis libros sobre el Talmud. Ya vamos hasta el número 7, que son interpretaciones bíblicas de principios de siglo de los rabinos contemporáneos a Jesucristo. Todo esto visto a la luz del Nuevo Testamento para entender nuestro cristianismo desde una matriz judía. Todos los libros los puedes adquirir en Amazon, en Editorial AMI aquí en México, en Amazon de manera internacional. Los envían a cualquier parte del mundo directamente a tu casa. Espero que estos textos sean de beneficio para tu crecimiento espiritual, académico, para que dejen algo, un legado en tu vida. Aquí están, te los presento.